Desde San José, Costa Rica, en 930 kHz amplitud modulada, transmite TIRCR, Radio Costa Rica, su emisora amiga. Gracias por estar con nosotros. A este nuevo programa en el Monte de la Gracia. Estamos aquí esperando por sus peticiones. Clamamos aquí en este lugar siempre. Si tú me envías tu petición, vamos a estar orando. Queremos decirte que hoy tenemos una palabra muy preciosa que te va a ayudar, que te va a fortalecer, va a llenar tu corazón de paz, de esperanza, de fe. Y estamos aquí en Radio Costa Rica, una emisora con una plataforma excelente, un lugar especial, una emisora amiga. Y dándole gracias a Jonathan, que él está aquí detrás de las cámaras, está siempre dispuesto a ayudarnos y a hacer todo en una forma excelente. Y también a don Andy Torres, que nos ha dado la oportunidad de estar aquí. Hoy estoy aquí acompañada por una amiga y yo quiero que ella se presente. Buenas tardes, amigos radioyentes. En esta tarde es un gusto, es un placer, es una bendición poder servir al Señor, estar con ustedes. Bendigo a mi hermana Inesita por la invitación, le agradezco de verdad. Mi nombre es Rocío Brenes, aquí estamos en esta tarde confiando en que Dios en esta tarde nos hable, nos llene de fuerzas, de esperanzas para poder seguir en los caminos fuertes, agarrados de su mano. Bendiciones. Así es, Rocío, y bueno, estamos en el canal de YouTube, estamos en 930 AM, estamos por Facebook Live y también por la página web www.radiocr.net. Y bueno, vamos a empezar hablando con nuestro Dios, nuestro Jehová de los ejércitos, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, que siempre está con el oído atento y dice su palabra, que intercede por nosotros cada día delante del Padre, ante el trono de la gracia. Así que en este momento únete a nosotras, porque vamos a hablar con el Dios Todopoderoso que creó los cielos y la tierra y que te hizo a ti también. Padre, en esta hora te damos muchas gracias, Dios poderoso, gracias por esta nueva oportunidad, Señor, de llegar a tantas personas amadas y especiales que están ahí sintonizándonos, Señor. Gracias por la oportunidad, Dios, de bendecir a tanta gente, Señor, que sabemos, Dios, que están ahí siempre, Dios, pendientes, Padre, o que tal vez, Dios, tú pusiste hoy en el corazón, en la mente de estas personas, hoy sintonizarnos con propósito, Señor, para llenarles, para bendecirles, para ayudarles, para fortalecerles con esta palabra que vamos a compartir, Señor. Somos tus vasos que tú usas, Señor. Somos tus instrumentos y sabemos que la obra la haces tú. La obra la hace el Espíritu Santo de Dios y tú, Señor, hablas a través de nosotras por tu gran gracia y por tu gran misericordia, Señor, que estamos en este lugar, Dios. Ponemos a cada persona, Señor, que está ahí, Dios, sintonizándonos por cualquiera de los medios. Tú sabes a quién es la persona que nos está oyendo. Tú conoces la situación, tú conoces todo, Señor. Y hoy ponemos a cada persona, Señor. Ponemos sus necesidades, ponemos sus peticiones, ponemos sus anhelos, sus preguntas
aún sus dudas que tal vez tengan acerca de las cosas tuyas, Señor, para que hoy, Diosito precioso, esa persona pueda disipar esas dudas, que pueda venir la fe en el corazón de cada persona, que pueda venir la salvación a tantas vidas necesitadas, Señor. Esto es por lo que clamamos, Señor, y esto es, Dios, por lo que estamos en este lugar, en este programa, en el monte de la gracia, Señor, porque por gracia hemos sido salvos, porque por gracia tú, un Dios tan grande y precioso, te dignas mirarnos y hablarnos, y tú te preocupas por nosotros, tú velas sobre nuestras vidas, Dios, y buscas un corazón contrito y humillado, dice tu palabra, que nunca has de despreciar, un corazón humilde, que llegue buscándote a ti, Señor. Así que hoy te damos gracias, Padre, y ponemos esta palabra en tus manos preciosas, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Hoy queremos compartir acerca de la protección de Dios. Queremos compartir acerca del Salmo 91, que es tan famosísimo para tanta gente, que mucha gente tiene hasta la Biblia abierta en su casa en el Salmo 91. Y bueno, es un salmo muy lindo y muy precioso y nos da muchas promesas. Pero de lo que se trata es no solo de que lo tengamos ahí a la par de nuestra cama, se trata de que lo leamos, de que lo entendamos y de que lo practiquemos. Así que hoy, bueno, vamos a hablar acerca de este salmo y de tantas promesas que vienen en el Salmo 91. Y es que, bueno, Rocío, ¿qué les podemos decir a tanta gente acerca de la protección de Dios? Está siempre Dios cuidándonos. Podemos confiar en esa protección siempre. ¿Qué le parece a usted, Rocío? Amén, Inesita, claro que sí. Dios es un Dios de protección, Dios es un Dios de cuidado, Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios que siempre está al tanto de nosotros. Él, aun cuando nosotros dormimos, Él nos guarda, Él protege nuestra vida. Primeramente, para poder confiar en el Señor, tenemos que confiar en nosotros mismos, porque a veces, en medio de las circunstancias, en medio del dolor, en medio de la crisis que vivimos como país, mucha gente se desenfoca y pierde la confianza en Dios. ¿Por qué? Porque tal vez hay peticiones que tengas presentes y Dios no te las ha respondido. Dios tiene 3 respuestas, amado: sí, no y espérate. A veces Dios nos deja para ver dónde está puesta nuestra confianza, porque a veces tenemos puesta la confianza en el trabajo, a veces ponemos la confianza en el esposo, a veces tenemos la confianza puesta en el salario que nos viene por quincena. Es muy lindo cuando todo está bien, muy lindo confiar en Dios, Inesita, cuando todo está bien, pero qué difícil, amado hermano, hermana, cuando las circunstancias son otras, cuando no hay trabajo, cuando no hay comida en la alacena, cuando no hay que vestir, cuando no hay dinero. Ahí sí es cierto que decimos nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios, no en las circunstancias. Por eso a veces no recibimos, porque la misma palabra de Dios dice, pedís, y no recibís, porque pedimos mal, porque no confiamos en el momento que Dios tiene para nosotros, porque Dios tiene predestinado el tiempo para cada uno de nosotros. Así es, Rocío. Y bueno, mucha gente se pregunta, ¿verdad? Dice tal vez, bueno, pero ¿por qué si el Salmo 91? ¿Por qué dice tantas cosas lindas y a veces en realidad yo veo como que en mi vida no se están cumpliendo? Yo lo leo y lo repito y no veo que se cumpla en mi vida. Bueno, es que como te dije ahora, la palabra de Dios ahí está y ahí está su promesa, pero nosotros tenemos que no solo leerla, sino también entenderla, tener relación con Dios, seguir los caminos de Él
y poner por obra lo que nos dice ahí, porque Dios nos promete cosas, pero también nos demanda algunas cosas. Entonces, vamos a leer los primeros 2 versículos. No esperar, bueno, es que Jonathan ahorita viene, pero mientras tanto, vamos a leer los 2 primeros versículos. Si quiere me lo lee usted en la versión suya. Dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Ajá, entonces, ¿cómo le podemos explicar este versículo a los amados personas, radioescuchas que nos están sintonizando en este momento, Rocío? Bueno, Inesita, podemos identificarnos con esta palabra donde dice el que habita al abrigo del Altísimo, o sea, habitar es, y al abrigo es la cobertura de Dios, el que está bajo esa cobertura, el que está en ese proceso en Dios, en Cristo Jesús, porque he visto en muchos lugares donde el Salmo 91 se tiene abierto en la sala, en la cocina, en los cuadros, pero amados, qué importante es que esta palabra día con día nos apropiemos de ella y la hagamos nuestra, mucho más cuando vemos que las circunstancias en nuestra vida no son claras. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Hay una sombra que nos cubre, pero cuando estamos en sus caminos, pero cuando estamos en sus pasos, pero cuando estamos en su tiempo, en su momento. Entonces, amados, el que habita al abrigo del Altísimo es una cobertura. Dios te cubre. El día que tú le entregas tu vida y aceptas a Jesús como el Salvador de tu vida, ahí desde ese primer día que tú decidiste llamar y atender a la voz del Señor, el Señor pone una cobertura sobre ti. Por eso este Salmo 91 se tiene que cumplir en ti. Así es. Entonces, voy a pedirle a Jonathan que me ponga ahí en la pantalla este versículo para que podamos estudiar un poquito más, porque como yo les he hablado varias veces, que hay varias versiones de la Biblia. Cuando nosotros leemos varias versiones es con el propósito de poder entender mejor, ¿verdad? Por medio de tal vez sinónimos en el español, ¿verdad? Que son palabras que significan lo mismo, pero se escriben diferente, ¿verdad? Por diferentes maneras de explicar. Y así entonces podemos entender mejor, ¿verdad? Al menos, la versión que yo tengo aquí, la Peshita, dice: el que mora al abrigo del Altísimo y a la sombra del Dios glorioso. Qué bonito, ¿verdad? Dice: diré yo a Yahweh, confianza mía, refugio mío, el Dios en quien yo he confiado. Ve, aquí lo dice en pasado, el Dios en que yo he confiado. Vamos a ver la que, yo puse aquí otra, dice: el que habita al abrigo del Altísimo, dice, permanecerá seguro, morará, y no solo morará, dice, descansará bajo la sombra del Omnipotente. En otras versiones dice, del Dios Todopoderoso. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Ante ti ningún enemigo prevalecerá. Vea qué lindo, ¿verdad? Y me gustaba esto también, que decía que el Dios glorioso, ¿verdad? El Dios en quien yo, decía este hermano, algunos salmos dice que fueron escritos por el rey David, otros no, ¿verdad? Entonces puede ser que lo haya escrito él o otra persona que vivió en el tiempo de él, pero él decía, en Dios he confiado. O sea, ya él había confiado. Entonces es de lo que te estamos hablando, ¿verdad, Rocío? Amén. En Jeremías 17:7 dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Oye, bendito es el varón que confía en Jehová. Qué palabra más bienaventurada. ¿Por qué? Porque somos bendecidos al confiar en Dios. ¿Cuesta? Claro que sí, necesita. Sí, claro que sí cuesta. Sí, cuando vienen las circunstancias, cuando viene la enfermedad, cuando vienen las aflicciones,
porque la palabra del Señor dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. El Señor está diciendo de todas, no de unas poquitas. Entonces, ahí es donde nos tenemos que apropiar del Salmo 91, la confianza en Dios. Sí, ¿verdad? Y entonces, bueno, aquí por ejemplo dice, el que habita, usted estaba explicando que es, o sea, no es que yo nada más diga, bueno, voy a repetir esto, sino que habitar con Dios, es vivir con Dios, ¿verdad? No es de que, porque habitar significa algo permanente, ¿verdad? De que no es que yo, bueno, como necesito de Dios en este momento, entonces voy a ir a buscarlo porque tengo una necesidad, pero ya el otro día yo ya me olvidé de Él, ¿verdad? O me olvido a veces por muchos días de Dios, o por meses, o a veces hasta por años, ¿verdad? Nada más que Dios en su gran amor y misericordia, Él siempre nos vuelve a traer con cuerdas de amor, nos extiende la mano y nos dice, ven, ¿verdad? Entonces, Dios lo que quiere es entonces que nosotros habitemos con Él, que Él habite dentro de nosotros, y nosotros habitar con Él para tener esa protección, ¿verdad? Seguir sus caminos, seguir sus pasos, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a poner el otro versículo. Dice en el versículo 9, ¿verdad? El mismo Salmo 91 dice, porque has hecho del Señor tu refugio y tu esperanza. Vea cómo decía esta, tu resguardo, porque has corrido a Él. Por salvación. Aún más lo has hecho como tu lugar de habitación. Sí. Ningún mal te conquistará, ningún desastre golpeará tu casa. Vea qué promesa dice ahí, ¿verdad? Sí. O sea, son varias cosas lo que dice ahí, pero también dice qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué le podemos decir a nuestros amados radioescuchas acerca de este versículo, Rocío? Bueno, ama, esa versión es hermosísima. Dice la palabra habitación. Ahí está el punto clave. Nosotros somos habitación del Eterno. Somos habitación de Dios. Por tanto, en una habitación, yo le estaba hablando temprano a la hermana Inacita que una habitación es algo muy privado, amados. Sí. Usted cuando llegan visitas a su casa, usted no la va a meter a su cuarto de una vez, ¿verdad? Porque parece mentira, pero los cuartos, la habitación de nosotros es algo muy privado, muy íntimo, es algo muy de nosotros. Así es Dios con nosotros, así quiere ser Dios con nosotros, que nosotros seamos una habitación íntima para Él. Por eso esta palabra nos habla de habitación, porque nosotros siempre, desde el día que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, hasta el momento, si Cristo no nos ha llevado, no nos ha sorprendido la muerte, siempre debemos tener en cuenta que somos la habitación de Dios, somos donde Él habita. Entonces, si usted hoy, un ejemplo, toma al Señor, lee el Salmo 91, quiere que Dios lo bendiga, quiere que Dios lo proteja, quiere que Dios lo ayude, pero mañana cambia su pensamiento. Es muy difícil, amado, que usted pueda alcanzar las promesas de Dios, porque dice la palabra que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, Inesita. Así es, ¿verdad? Que, o sea, la inconstancia no agrada a Dios, porque es como que sí, como en un noviazgo, por ejemplo, ¿verdad? Que la muchacha diga, bueno, mi novio un día viene y todo, y es cariñoso, y me dice que vamos a, por poner un ejemplo, que nos vamos a casar, y resulta que a los días ya no viene más y me llama y me dice que no, que ya no va a venir más, que ya no nos vamos a casar, y que luego a la otra semana otra vez. Entonces es una persona inconstante, una amistad inconstante también, que unos días somos amigos y ya los otros días no, abandonamos la amistad con alguien, y tal vez la otra persona está pasando por alguna situación y ya nosotros no nos preocupa, entonces no éramos verdaderamente amigos. Hay un pasaje que dice la palabra del Señor que Él nos ha llamado amigos.
amigos, porque dice que hasta nos revela sus secretos. Entonces, Dios quiere tener amistad con nosotros, quiere habitar con nosotros, quiere que permanezcamos en Él siempre, todos los días. Tal vez no vamos a la perfección, nadie es perfecto completamente, ¿verdad? Pero si estamos buscando esa perfección al lado de Él, buscando sus caminos, buscando su palabra, dejando que Dios perfeccione la obra en usted, en cualquier persona que nos sintonice o en nosotras mismas, entonces Dios se va a agradar. Y como decía Rocío, pues vamos a permanecer en Él y entonces vamos a estar protegidos. O tal vez van a venir circunstancias siempre, pero aunque vengan circunstancias fuertes, estamos protegidos debajo de su sombra, debajo de su protección. Estamos como protegidos en un castillo. Dice la palabra que Él es nuestro castillo también, que tal vez vienen guerreros enemigos y tal vez tiran lanzas contra aquel castillo, ¿verdad? Pero la persona que está dentro del castillo está protegida. Entonces siempre van a venir circunstancias, pero si estamos dentro de su castillo, dentro de su presencia, Dios nos va a guardar y nos va a proteger, ¿verdad, Rocío? Amén, claro que sí, Nesita. También la palabra del Señor dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Amados, para nosotros poder recibir todas las promesas del Salmo 91, tenemos que tener fe, tenemos que tener confianza, tenemos que tener esa seguridad de que Dios, en el momento en que nosotros estamos pasando, Dios nos va a escuchar, Dios nos va a librar, Dios nos va a guardar, vamos a ser la niña de sus ojos, amados. Sí, así es, porque nosotros estamos bajo la cobertura. Cobertura es algo que te cubre. Te cubre. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, pero hay una cobertura que Dios te da, que habla el Salmo 91, el que habita el abrigo. El abrigo es algo que te protege del frío. ¿Por qué no, verdad? Cuando tenemos frío, sí, ¿qué buscamos? Un abrigo. Así es Dios con nosotros. Nosotros no estamos desprotegidos cuando nos acercamos a Él, pero siempre tenemos que acercarnos con fe. Porque, amada, a veces leemos el Salmo 91, a veces sacamos las promesas, pero no tenemos fe. ¿Por qué? Quizás porque estás viendo más las circunstancias que al Dios tuyo. ¿Verdad, Inesita? Sí, exactamente. Nosotros tenemos que acercarnos a Él creyendo en Él, ¿verdad? Y cómo vamos, mucha gente dice, pero ¿cómo voy a tener yo esa fe? Yo veo como que no. Bueno, la palabra de Dios dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír, pero ¿oír qué? Oír su palabra. Cuanto más tú oyes la palabra, cuanto más lees la palabra, esa fe tuya se va aumentando. Pero por eso, si pasamos oyendo otras cosas, ¿verdad? Cosas que nos hablan cosas malas, palabras feas. Yo el otro día les hablaba de tanta música ahora que lo que causa es tristeza. Oímos canciones y son tan tristes y termina la persona toda desanimada con las cosas que oye con esas canciones. Pero si oímos canciones, música, alabanza, que habla de Dios, que nos dice promesas, entonces nos animamos, nos fortalecemos y viene la fe es aumentada. Entonces, por eso Dios nos demanda esa fe, porque nos pone la manera cómo podemos aumentar esa fe. ¿Cómo? A través de la palabra, de oír su palabra, oír su palabra. Entonces viene la fe a nuestra vida. Entonces, cuando llegamos con Él, a orar, a hablar con Él, entonces llegamos con esa fe, ¿verdad, Rocío? Amén, Inesita. ¿Cómo fortalecer la fe? Porque estamos hablando de la protección de Dios, sí, pero hay gente que no cree, Inesita. Y no estamos hablando de la persona que no conozca al Señor Jesucristo, estamos hablando de muchos cristianos evangélicos, sí, que se les han olvidado las promesas, o a veces oran y no tienen fe. Le voy a contar una anécdota, Inesita. Había una vez un pueblo donde no llovía. Entonces el pastor ese día dijo, hermanos, mañana todos en ayuno vamos a subir al monte a orar para que llueva. Amá, vino el día siguiente y los hermanos subieron al monte, pero resulta que solo una ancianita llevaba sombrilla.
Y los hermanos iban con tenis y con gorras y con todo y hasta con botellas de agua para tomar. ¿Ah? Pues resulta, amada, que cuando llegaron al monte oraron y se vino un aguacero, amada. Pero antes de eso los jovencitos iban burlándose de la ancianita que llevaba la sombrilla. Y les dijo la ancianita, pero ustedes ¿a qué van? No vamos a ir a orar por lluvia. Así es ahorita, amadas. Oramos y no creemos que Dios vaya a hacer el milagro. Pues para no cansarlos con el cuento, hermanos, cuando oraron vino el aguacero y todos los hermanitos mojados, pero la hermanita venía con su sombrilla. Ella fue la que le creyó a Dios. Qué necesario es creerle a Dios, a sus promesas, creerle a Dios que Dios está con nosotros, creer a Dios que en las circunstancias, que en las aflicciones, que en todo momento Dios se va a glorificar en nuestras vidas. Sí, así es. Entonces, Inesita, ¿qué pasa? Oramos, pero oramos sin fe. Pedimos, pero pedimos sin fe. Sí. Leemos el Salmo 91 y muchas veces hasta no sabemos la Biblia de memoria y no ponemos en práctica lo que leemos. Qué importante es no leer la palabra, sino escudriñarla, estudiarla. Porque, Inesita, tenemos a veces el problema, que yo lo viví, tiempo atrás, Inesita, daban escuela dominical, que ahorita todavía se da. Sí. Y yo me leía 100 versos por semana. Y los hermanos, ¡eh! ¡Gloria a Dios! Pero pregúnteme qué me acuerdo yo de esos versos. ¿Por qué? Porque la leía corrido. No la escudriñaba, no le sacaba, no la saboreaba, porque la palabra del Señor es para saborearla, porque ella es como espada de dos filos, nos habla para atrás y nos habla para adelante, Inesita. Sí. Entonces, a veces leemos, pero leemos corrido, no le ponemos atención a lo que Dios nos quiere hablar. Y en esta tarde, ¿qué es lo que Dios nos quiere hablar? De su protección, de su cuidado, de su amor, de la misericordia que ha tenido para con nosotros, Inesita, en esta tarde. Porque si estamos sentadas en este lugar, es porque Dios tuvo misericordia en nosotros. Es porque Dios se agradó y es porque Dios confía en nosotros. Cuando Dios te llama a su propósito, cuando Dios te llama a la salvación, cuando Dios trata contigo, es porque Dios cree en ti. Entonces, si Dios cree en ti, tú tienes que aprender a creer en ti también. Tienes que confiar en ti mismo. Porque le voy a decir algo, Inesita, si usted no confía en Dios, si usted no confía en usted misma, usted no va a poder confiar en Dios. ¿Por qué? Porque primeramente usted tiene que creerse quién es usted en Cristo. Usted es un hijo de Dios, usted es un sacerdote, usted es nación santa, usted es pueblo adquirido por Dios. Pero si usted no se cree en eso, ¿cómo va a leer el Salmo 91 y va a creer que Dios va a hacer todo eso con usted? Si primeramente usted tiene que creer en usted mismo. Por eso el Señor Jesucristo nos llamó, nos santificó, nos lavó con su sangre. ¿Por qué? Porque Él creía en usted, creía en mí y creía en usted que nos está escuchando en este momento, amigo, hermano, aquel siervo o sierva que tal vez está desanimado, ese siervo que tal vez ahorita no encuentra las fuerzas. Déjeme decirle que Jesucristo en este momento le está hablando. Él es su protección, Él es su ayuda, Él es su sustento. Sí, así es, ¿verdad? Todas las preciosas personas que nos sintonicen en este momento, reciban esta palabra es de Dios para cada Amén. Uno de nosotros. Si Dios le plació que tú escucharas esta palabra hoy, es porque Él te ama y porque Él tiene algo que decirte hoy. Él quiere que tú tengas fe en Él, quiere que creas en su palabra, quiere que tú te acerques a Él y que te abraces con Él y le abras su corazón en este día. Y bueno, vamos a ver el otro versículo que trajimos, y está en el versículo 14, dice, 14 y 15, dice, puesto que ha buscado mi presencia. ¿Quién? Bueno, la persona que nos esté sintonizando. Puesto que ha buscado mi presencia, porque cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, lo llenaré de honores, le fortaleceré por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Cuando me llame le responderé.
Estaré ahí para protegerlo. Lo saciaré de larga y abundante vida y le mostraré mi salvación de manera que pueda gozarse. Entonces, ¿de qué nos está hablando aquí, Rocío, esta palabra tan Amada, preciosa? vean, esta parte es la que más me gusta. Salmo 91, verso 14 al 16. Dice, por cuanto en mí he puesto su amor, amados, quizás has dejado tu primer amor. ¿Por qué? Porque has mirado las circunstancias de tu vida. Pero déjame decirte, vuelve a tu primer amor, vuelve a enamorarte de Dios. ¿Para qué? Para que Dios te libre, porque dice, yo también lo libraré. Dice, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Hemos conocido su nombre, hemos conocido su salvación, hemos conocido su presencia, amadas, hemos conocido las caricias del Eterno, la cual nos da fuerzas, la cual nos da aliento. Amada radio escucha, siervo que nos escucha, amado oyente, vuelve al primer amor, que el cual hemos perdido, el cual hemos dejado. ¿Por qué? Por las circunstancias. Muchas veces se apaga ese deseo de congregarse, muchas veces se apaga ese deseo de orar. Ahora, otra cosa, amados, tenemos que aprender a vivir no de las circunstancias, no de las emociones, porque Dios no es un Dios emocional. Dios es un Dios espiritual. Entonces, conforme a nuestras emociones y necesitas, vamos al culto. Ay, no, hoy no tengo ganas de ir al culto. No, amados, si estamos, démosle gracias a Dios que podemos congregarnos en estos tiempos. Sí. Hay muchos que desearían estar en una congregación, hay muchos que desearían estar leyendo la palabra en estos momentos. Entonces no vivamos de emociones, amada, vivamos de actitud. A Dios lo que le gusta es mirar nuestra actitud. ¿Con qué actitud usted pasa las circunstancias? ¿Con qué actitud usted pasa las pruebas, los procesos, el dolor, la tribulación? ¿Con qué actitud, amado? Dios no es un Dios emocional, como le vuelvo a repetir. Entonces a veces nos dejamos llevar por las emociones. Si estoy triste, no oro. Si estoy cansado, no voy al culto. Si no tengo ganas de ayunar, pues no ayuno. Si no tengo ganas de leer la palabra, no la leo. Y amado, esto nos habla de una comunión con Dios íntima. Somos su habitación y Dios siempre quiere estar con nosotros. En todo momento, aún amados, usted está durmiendo y en las madrugadas siente que le hacen así, le mueven el pisito. ¿Por qué? Porque Dios quiere un momento de intimidad con usted, Inesita, conmigo, con usted, radio oyente que nos está escuchando. Dios te quiere hablar, Dios te quiere abrazar. Entonces, dice, me invocará y yo le responderé. Qué tremendo esta palabra, me invocará. ¿Cuántos de nosotros invocamos a nuestro Dios y Dios responde, amados? Dios responde, a veces sí, claro, se tarda. ¿Por qué? Porque nos prueba la paciencia a ver hasta dónde nosotros llegamos. Porque hay mucha gente, amados, que porque Dios no le respondió se llenaron de resentimiento hacia Dios y Dios no tiene la culpa, amados. Dios simplemente te estaba preparando, te estaba capacitando para que confiaras en Él, para que te agarraras de la mano de Él. Entonces, con Él yo estaré en la angustia. ¿Cuántos en este momento están angustiados? Tienen un familiar en el hospital, tienen a una persona grave, con cáncer, con SIDA, con tantas cosas que la vida nos puede traer, ¿verdad? Porque somos seres humanos y estamos en esta carne, Inesita, y ya tenemos que pasarla, ¿verdad? Pero con la ayuda de Dios lo podemos soportar, porque dice la palabra que con nosotros va a estar en la angustia. Dice, nos librará y nos glorificará, nos saciará de larga vida y nos mostrará su salvación. ¿Qué mayor regalo? Y qué mayor tesoro, Inesita, que es tener la salvación de Dios en nuestra vida. Qué importante es cuidar la salvación de Dios en estos tiempos que estamos viviendo, porque muchos están en estos últimos tiempos, dice la palabra, el amor de muchos se enfriará por causa de la maldad. Y no estamos hablando de la gente que no conoce al Señor, estamos hablando de creyentes, conocedores del Evangelio, que están cansados, que están frustrados, porque tal vez llevan años pidiéndole a Dios una palabra, pidiéndole a Dios una respuesta. Pero amados, recuerden que para Dios 1000 años es como un día.
Y un día es como 1000 años, Inesita. Así es. Sí, algo que bueno, que quiero decirles a las personas que nos sintonizan, que tal vez tú estás pasando como hablaba en este salmo, ¿verdad? De la angustia. Tal vez estás pasando por una situación muy angustiosa, pero Dios te promete que en esa angustia Él estará contigo. Estás pasando por alguna necesidad económica, bueno, Dios está ahí para ayudarte, pero Él también nos pide. ¿Qué nos pide Él? Que estemos con Él, que le busquemos, que nos congreguemos, como dice Rocío, que leamos su palabra, que la escudriñemos, que lo amemos a Él con todo nuestro corazón, que le sirvamos. A veces no es tan fácil servirle a Dios en medio de problemas, Rocío, no. ¿Verdad? Pero el hecho de que haya situaciones difíciles en nuestra vida, eso no nos tiene que alejar de Él, ni nos tiene que alejar del servicio a Él. A Dios le agrada que nosotros le sirvamos de alguna o de otra forma, ya sea hablando su palabra a las personas, ayudando a un indigente, sirviendo en la congregación, ayudando en lo que Dios nos ponga, porque el Señor ha depositado en todos, no hay una sola persona que pueda decir que Dios no le ha dado algún don, algún talento, alguna forma de servirle a Dios. Un ministerio, todos Dios nos ha dado algo, pero no es para guardárnoslo, para decir, bueno, aquí tengo guardado mi ministerio. Tú que tal vez tú eres una persona que Dios fuiste pastor en algún tiempo y tal vez te alejaste de Dios y te resentiste con Él. Pero Dios te está llamando de nuevo, porque Dios te dio un ministerio y tal vez tuviste que dejarlo, bueno, por situaciones, pero no, ese ministerio dice que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Dios te dio un don para hablar la palabra de Dios, para predicar. Dios te dio un don de sabiduría, un don de profecía, o te dio un don para cantar, un talento para alabar, para hacer canciones, para levantar una empresa. ¿Una empresa para qué? Bueno, para darle trabajo a otra gente. Dios te dio talento para administrar, Dios te dio un talento para ayudar económicamente en una congregación. Son muchos los talentos que Dios puede haber depositado en nuestras vidas, pero tenemos talentos, dones, ministerios y los vamos a tener escondidos. Y cuando lleguemos allá adelante la presencia de Dios y Dios nos va a decir, bueno, ¿y qué hiciste con todos los talentos, los dones y los ministerios que te entregué? Las capacidades, las habilidades. Es que tuve miedo. Pues ahí dice, ¿verdad? Una parábola que tal vez a alguno le vamos a decir, es que tuve miedo, entonces lo escondí. No, Dios no quiere eso. Eso es una de las cosas que el Señor quiere que nosotros hagamos, le sirvamos, le escuchemos, le cantemos, le adoremos, clamemos, que tengamos fe, como decía Rocío. Y entonces estas promesas tan preciosas, porque este es un salmo lleno de promesas, Rocío, son promesas lindísimas. Dice que Él nos escuchará, que Él nos fortalecerá, que Él aún va a poner honra en nuestra vida, aún dice que nos dará larga vida, pero en esa versión que leímos decía que una vida, pero no cualquier vida, una vida linda, y que dice que aún nos hará gozarnos, no solo ser salvos, sino que nos permitirá que tengamos gozo, el gozo de la salvación, ¿verdad, Rocío? Amén, Inesita. Yo estuve sacando varias, porque ese salmo, amados, sí, es como un diccionario. Sí. Ese salmo usted le puede sacar cualquier mensaje, sí, cualquier enseñanza, cualquier predicación. Bueno, es algo, vean, nos da sombra, dice la palabra, sí, nos libra, sí, nos cubre, nos protege. Ninguna plaga tocará nuestra morada, nuestro hogar. Dice, cuando pones tu amor en Él te libra del lazo del cazador, de la peste destructora, de todo eso que viene contra el cristiano, contra el Hijo de Dios, muchas acechanzas, dardos de fuego. Dice, escucha nuestra oración. ¿Cuánta gente tenemos hoy en día, Inesita, que dice, es que Dios no me habla, es que Dios no me escucha? Por amor al Señor, Dios todos los días nos habla. Inesita, le voy a contar un pequeño
testimonio, Inesita. Cuando yo conocí al Señor Jesucristo, yo miraba que Dios le hablaba a los hermanos. Ay, fíjate, hermana, que Dios me dijo esto. Y hermano, que Dios me habló en un sueño. Y hermano, y yo me iba al altar a llorar y a decirle, Señor, ¿y por qué a mí no me hablas? Inesita, y cada vez que yo le decía eso al Señor, iba y abría la palabra del Señor y me daba el Salmo 91. ¿Por qué Dios no me hablaba? No, sí siempre me habló a través de su palabra. ¿Pero por qué? Porque no tenía confianza, porque no tenía seguridad en que había un Dios que me escuchaba. La palabra del Señor dice, Él escucha nuestra oración. Como Ana que lloró, como Ana que estuvo en la presencia del Señor, como Ana que se quebrantó ante la presencia del Señor y Dios le bendijo y le escuchó la oración. Entonces, escucha nuestra oración, está con nosotros en la angustia. Nadie se puede desesperar, nadie puede pasar más alto de lo que ya Dios tiene preparado. Entonces, no te angustien, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas Dios nos libra. Entonces, sí pasamos momentos de angustia, Inesita, sí pasamos momentos de dolor, sí pasamos momentos de soledad, sí pasamos momentos de tristeza, porque dice la palabra, Él nos da salvación, nos da gozo, pero amados, hay momentos duros en nuestra vida, somos seres humanos. Entonces, en esos momentos es donde nos tenemos que recordar la palabra que Dios nos ha dado ya. Dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, tenemos que agarrarnos, apropiarnos del Salmo 91 y nos da salvación. Qué hermoso es esto, porque tras de que nos ayuda, tras de que nos cubre, tras de que nos ayuda en la angustia, nos libra de las acechanzas del mal, nos guarda de peligros, porque el Salmo 91 no es para tenerlo en la sala, el Salmo 91 es para ponerlo en práctica, Inesita. Cuando nos vienen las situaciones difíciles a nuestra vida. A veces el ser humano pierde la nostalgia de quién es Dios cuando nos vemos con el mar al frente. ¿Quién dice que Moisés no tuvo temor cuando vio el mar? Sí, claro. Por eso el Señor le dijo, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué? Porque Moisés también tuvo temor, amados. Tenemos derecho a tener temor, tenemos derecho a veces a tener estas situaciones en nuestra vida porque somos seres humanos, pero también tenemos que poner en práctica lo que ya Él dijo, porque ya la palabra del Señor está establecida y Él no miente. Entonces, esfuérzate y sé valiente, mira que te mando, que no desmayes, que no temas. Entonces, nosotros tenemos que esforzarnos por permanecer, por perseverar, para que esta promesa del Salmo 91 se cumpla en nuestras vidas, Inesita. Sí, y bueno, queremos que esta palabra sea de bendición para ti, que esta palabra haya caído en buena tierra. Amén. Hoy, quien quiera que tú seas, cualquiera que sea tu situación, donde quiera que vivas, tal vez no te congregas en una congregación tal vez cristiana, evangélica, tal vez puede ser que vayas a una iglesia católica o no sé, hay tantas iglesias ahora. Amén. Pero lo importante es que hoy entregues tu vida a Dios, entregues tu vida a Jesucristo y Él te va a ir encaminando, te va a ir enseñando la palabra. Así que hoy queremos hacerte una invitación y yo le voy a pedir a Rocío que ella te haga una invitación que viene de parte de Dios. Bueno, amados, en esta tarde, si usted nos escuchó, nos está escuchando, si Dios en esta tarde le ha hablado, porque sabemos que Dios habla al corazón del hombre. Si usted en este momento se ha apartado de los caminos del Señor, o desea reconciliarse, o desea aceptar a Jesús como su Salvador, este es tu tiempo, mi amado, este es tu tiempo, mi amada, para que tú entregues tu vida al Señor. Haga conmigo esta oración, aquel que todavía no le ha conocido. Padre del cielo y de la tierra, en esta tarde, Señor, te recibo como mi Salvador. Acepto el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario por mi vida, Señor. Te entrego todos mis pecados, lávame con tu sangre preciosa, Señor, e inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y para aquel
que se está reconciliando con el Señor en esta tarde, déjame decirte que Jesucristo no ha venido, déjame decirte que todavía no te has muerto, déjame decirte que todavía hay esperanza. Jesucristo restaura, Jesucristo liberta, Jesucristo sana, Jesucristo vino por amor a ti, Jesucristo ya pagó el precio por ti. Así que mi amado hermano, en esta tarde reconcíliate con el Señor, porque Jesucristo está llamando a la puerta. He aquí dice su palabra: yo llamo a la puerta, si alguno oye mi voz y oye la palabra y escucha y abre su corazón, entonces yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Así que si en esta tarde usted le abrió la puerta de su corazón al Señor, queremos que usted nos diga, hermano, queremos que usted ponga sus peticiones, que usted nos diga: hermanas, deseo que oren por reconciliación, hermanas, deseo que oren porque hoy decidí buscar al Señor Jesucristo con todo mi corazón, para que este Salmo 91 haga mella en nuestra vida. Sí, si tú has hecho esta oración con Rocío, le has abierto tu corazón hoy a Dios, al Señor Jesucristo, a su palabra, queremos que nos escribas con amoreterneinés@hotmail.com, que te contactes con nosotros, porque si es la primera vez que le has abierto tu corazón al Señor, te vamos a regalar una Biblia y vamos a bendecirte con oración. Estamos siempre dispuestas a ayudar a aquella persona que se acerca al Señor. Y hoy, cualquiera que sea tu necesidad en este momento, Rocío también me va a ayudar para orar por ti. Amén, amén. Vamos a poner las peticiones ahorita, peticiones de sanidad, peticiones de economía. Quizás estás sin trabajo, quizás tienes que pagar el alquiler, mi amado hermano, mi amada hermana, quizás no tienes nada en la alacena, quizás estás pasando por una enfermedad. En esta tarde estamos poniéndonos en la ley del acuerdo, pidiéndolo al Eterno que se haga presente en tu vida, que haga milagros. Proclamamos milagros activos, los milagros de la cruz, milagros de salvación, milagros de sanidad sobre tu vida en el nombre de Jesús. Enviamos la palabra de sanidad allá donde te encuentres, mujer, quizás con ese dolor, quizás con esa tristeza, quizás con esa soledad, mi amada hermana y amiga. Tal vez te has sentido sola, quizás te has sentido abandonada, pero déjame decirte que el Padre Eterno nunca nos abandona. Déjame decirte que te puede dejar tu papá, tu mamá, tu esposo, tu esposa, pero el Eterno siempre va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, dice su palabra. Así que en esta tarde oramos por peticiones de sanidad, oramos para que Dios te abra puertas de trabajo, puertas abiertas sobre tu vida, amado varón que nos escuchas. Tal vez estás pasando una situación donde no encuentres trabajo. En esta tarde vamos a declarar que puertas abiertas se te van a abrir de trabajo, puertas abiertas vamos a declarar que se van a abrir en esta tarde para que tú puedas encontrar ese trabajo, esa empresa que te abra espacio. En el nombre de Jesús de Nazaret declaramos sobre tu vida bendición, abundancia, mi hermano, y declaramos sanidad sobre mi hermana, sobre mi amigo, sobre ese varón que está postrado quizás en una cama con una enfermedad terminal. Déjame decirte que la última palabra la tiene el Eterno, la última palabra la tiene Dios sobre tu vida, mi amado varón, mi amada hermana. En esta tarde aprópiate de la palabra, fortalécete en la fe, ten confianza porque hay esperanza, dice su palabra. Así que te ponemos en las manos de Dios y declaramos puertas abiertas, declaramos que tus finanzas se van a restaurar porque hemos decidido creerle a Dios. En medio de las circunstancias te vas a levantar, en medio de las circunstancias le vas a llamar a tu enfermedad y le vas a decir: hasta aquí te has terminado, porque el Jesucristo llevó sus enfermedades, todas sus enfermedades las llevó a la cruz del Calvario y por sus llagas hemos nosotros sido curados, hermana Inesita. Sí,
Y bueno, dando gracias a todas las personas que nos sintonizan y que sabemos que siguen este programa. Y les bendecimos a Margot y a todos los que están en la tienda Margot, a Jorge Guzmán Corrales también, que dice que nos ven desde Orotina y que toda la familia está ahí escuchando la palabra de Dios. Les bendecimos en este día en el nombre de Jesús. Por María González también te bendecimos, María, y oramos por tus peticiones y las ponemos delante de nuestro Padre Celestial. También oramos por Yasmín, por Denia, por Marjorie Picón, por Dunia, por Demetria, por Daniel, por Gerardo Araya, por César y su esposita, por Lorena Molina, por María Esther, por Vianey, por Michael Pacheco, por Elena, por doña Lilian, por sanidad, en el nombre de Jesús, enviamos la palabra a doña Lilian y la declaramos sana, en el nombre de Jesucristo, por Anita, en el nombre de Jesús, Padre Santo, y por todas las personas que nos han estado enviando peticiones a nuestro WhatsApp y a nuestro correo. También nos envían muchas, nos llegan muchas. Por Virginia también la bendecimos hoy en el nombre de Jesús. Por Gaby, Padre Santo, y por todas las personas que nos han pedido en estos días por peticiones por trabajo, Señor, y ponemos cada persona que está en el hospital en este momento, Señor, declaramos sanidad sobre cada uno de ellos, en el nombre de Jesús, Padre Santo. Bendecimos también a la pastora Susana, te pedimos que la fortalezcas, que la ayudes, Señor, en este tiempo, Dios, que duro, que tuvo que pasar con la partida de su esposo, Señor, y por sus 4 hijos, los bendecimos en este día, Señor. Oramos por toda esta familia, Señor amado, y por todos los hermanos y hermanas y por todas las personas que nos oyen, Señor. Tal vez tú eres una persona católica, o tal vez vas a una iglesia adventista, puede ser, o bautista, o evangélica, o puede ser que no te congregues en ningún lado, pero que en tu corazón está esa sed de Dios, ese deseo de conocer del Señor. Tal vez nos escuchas, no sabemos en qué país o en qué lugar, pero o a donde vaya a llegar este programa, porque a veces compartimos el programa y llega a muchos lugares, o amigos y conocidos de nosotras comparten el programa y llega a Estados Unidos, a Ecuador, a Colombia, a El Salvador, una hermana que siempre nos escribe de El Salvador, mucha gente, aún la hermana Isabel que vive en España también, María Esther que vive en Nueva York. Señor, en el nombre de Jesús, Dios, todas estas personas que nos sintonizan o que ven el programa cuando ya se les comparte, Dios, hoy les bendecimos, Padre, hoy bendecimos, Señor, a cada persona necesitada de tu palabra, para que esta palabra, Señor, haya caído como fortaleza, como consuelo, como una palabra, Señor, que traiga mucho fruto, Señor, en las vidas, en las personas, Señor, en el nombre de Jesús. También por George, por la sanidad de George, por fortaleza para George, Señor, en el nombre de Jesús, por bendición, Señor, para cada persona, Dios, que tú conoces, Señor, las personas que nos oyen por radio también, que tal vez no las conocemos, Dios, no sabemos quiénes son, pero tal vez tú vas ahí en tu carro, o estás en la casa, o vives tal vez muy lejos de San José, o tal vez no nos oyes ni en Costa Rica, pero puede ser en Panamá, en Nicaragua, y tal vez sintonizaste. No creas que fue casualidad, fue que Dios te puso en el camino para que oyeras esta palabra y que esta palabra cayera en tu corazón, fortaleciera tu espíritu y llenara tu mente de esta palabra para que salgas adelante en tu vida. Hoy te ministramos vida, te ministramos deseo de vivir, y toda angustia, toda depresión, toda tristeza se va
salvade las vidas hoy de cualquier persona que nos oiga, y que vengan los deseos de vivir y la esperanza por un mundo mejor y por un tiempo mejor. Amén. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, hoy les bendecimos y le doy gracias, Rocío, por acompañarme hoy. Amén. Inesita, fue un gusto estar con usted, fue un gusto servirles, mis amados hermanos que nos escuchan. Les bendigo en esta tarde y acuérdense, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Apropiense del Salmo 91, háganlo como suyo. Dios les bendiga. Dios les bendiga y nos veremos en un próximo programa en el Monte de la Gracia. Amén. Un abrazo para todos. Bendiciones. Sea, tú llámame a servir.